Bendiciones, ¿cómo se encuentran en este día? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Estamos tan felices que han concluido otro día, el día de ayer, y en este día sábado empezamos un nuevo día. Qué tan maravilloso ha sido el Señor con nosotros. Ha proveído, ha fortalecido y hasta aquí nos ha ayudado. Quiero darte gracias porque te sigues tomando el tiempo de ver estos devocionales, hacerlos, compartirlos, y gracias al Señor por tu vida. En verdad, este es un tiempo de capacitación, un tiempo de humillación, un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo de comunión. Gracias a Dios por tu vida. En realidad, a Dios sea la gloria, la honra y la majestad. Quiero empezar orando. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por esta oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Sin tu Espíritu Santo, Señor, no podremos agradarte, porque es equivalente a no tener fe. Señor, te pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, que siga sobrando en nosotros. Sigue fortaleciendo a aquel que se ha sentido desfortalecido. Sigue animando a aquel que se ha desanimado. Sigue sacando adelante a aquel que se ha sentido abrumado, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú obres. Señor, sigue proveyendo a aquel, Señor, que tiene necesidad. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Quiero comenzar este devocional. Ya habíamos mencionado, tú que estás viendo estos devocionales diario, acerca cuando Jesús está en el Getsemaní. Y se encuentra en Lucas capítulo 22, en el verso 39. Y voy a darle lectura. Dice de esta manera la escritura en San Lucas capítulo 22, verso 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entren en tentación. Fíjate, repito, dice orad, que no entren en tentación. Dice el verso 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era un sudor grande de gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entren en tentación. Fíjate, vamos a ver algo muy simple, sencillo, pero muy significativo, poderoso para cada uno de nosotros. El Señor Jesús, como lo hacía, solía irse a solas. Mira, en estos tiempos que tú estás con tu familia, es muy bueno que tú estés orando con tu esposa, con tus hijos, como familia. Pero no se te olvide acerca del tiempo que tú debes de tener a solas, en comunión con el Padre que está en el cielo, a través de Cristo Jesús. Es muy bueno que tú estés oyendo los devocionales y tengas tiempos de oración e intercesión, pero no se te olvide los tiempos de comunión, tú a solas con el Creador del cielo y de la tierra. Fíjate, Jesús lo solía hacer. Nosotros lo tomamos como ejemplo. Tómate un tiempo para tener comunión con el Señor. Fíjate, en ese tiempo de comunión, cuando tú estás con Él a solas, es cuando tú puedes expresar cómo es como tú te sientes. En ese momento a soledad es cuando tú puedes tomar
la plena confianza de que tu corazón es contrito y humillado y el Señor no lo desprecia. Tal vez durante el día fallaste. Tal vez durante el día hiciste algo que no le agradó. Y es el momento donde tú tienes ese tiempo a solas para tener comunión, pero no solo para eso, sino para que tengas un tiempo de confesión. Le pidas fortaleza. Fíjate, es muy interesante. Si nosotros mantenemos la oración en comunión, aparte como padres de familia, como individuos, ¿sí? Entiendo que los niños o los adolescentes pues no tengan ese tiempo de comunión a solas, pero usted como madre de familia, usted como padre de familia, usted como adulto, tenemos la responsabilidad de tener una comunión aparte. Ahora, la razón que el Señor Jesús está diciendo es para que no entren en tentación. Las tentaciones que vienen día a día, la Escritura nos enseña, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino juntamente el Señor proveerá la salida. Entonces, para que tú y yo vivamos una vida de santidad por amor a Él, porque Él pone su santidad en nosotros, tenemos que tener comunión. En ese momento de comunión no solo hay de tu parte confesión, no solo hay de tu parte una exposición de petición. En ese momento el Señor te está asemejándose a su imagen y semejanza. Te está dando lo que necesitamos, que es su presencia, para no caer en tentación. Fíjate, en estos tiempos, tal vez tú digas, ¿qué tentación puedo tener? ¿Qué estás mirando en internet? ¿Sí? ¿Qué estás escuchando en internet? Eso te va a llenar y eso te va a impulsar a que caigas en una tentación. La tentación se mencionó y se dijo que somos tentados por nuestras concupiscencias. Si tú estás llenándote en este tiempo, se puede decir de resguardo, entre comillas lo ponemos de ocio, tu corazón se va a llenar de lo que no se tiene que llenar. Y eso va a producir un estímulo de tentación. Ahora, ellos se apartaron a distancia también, pero la decisión que ellos tomaron fue una decisión por haber estado tristes, por haber estado cansados, por haber estado preocupados. No sé cuál haya sido, pero se quedaron dormidos. ¿Han de haber estado exhaustos? No lo sé, pero ellos prefirieron dormir. Ahora, el Señor Jesús, mientras estaba Él a solas orando, dijo estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hablando en unos previos devocionales, nuestra oración no solo es también de confesión, no solo es de comunión, o que el Señor traiga la fortaleza y deposite de su presencia. Pero las palabras más serias y más de connotación significativa o con más peso es decirle: Señor, hágase tu voluntad. No queremos que pase estas aflicciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas nos librará el Señor. Ahora, la voluntad de Dios en nosotros a veces nos trae aflicción, pero fíjense, hay dos diferencias entre la aflicción para el creyente y la aflicción para el que no cree. La aflicción para el creyente es como ese oro que te está refinando, te está pasando por el momento de calor, de fuego, pero está siendo refinado. Repito, reitero, si tú eres un creyente que tiene comunión con el Señor, que no solo hace devocionales, que no solo ora con su familia, pero tiene una comunión con el Señor. Es muy importante. Tú eres ese creyente donde estás confesando tu pecado, donde estás teniendo comunión con Él y el Señor está depositando de su presencia.
asemejándonos a su imagen y semejanza por Cristo. Pero también en el momento de aflicción, te digo, Él está purificándonos. Nos está pasando por oro, pero estamos siendo refinados. En diferencia al que no cree, el que no cree no acepta la voluntad de Dios. Y el momento de aflicción, ese momento de aflicción para esa persona que no cree, es un momento donde él se queja, donde no lo acepta, donde se llega a enojar, donde llega a renegar, donde llega a tomar una actitud equivocada. Entonces al creyente le refina y al no creyente lo toma como azote, lo toma como regaño, lo toma como juicio. Y sí, son juicios antes de lo que es una ira de Dios, pero debemos de entender que si somos creyentes nos purifica. Entonces, todo esto que está pasando nos está purificando porque estamos humillándonos, estamos confesando, tratamos de restaurar el altar familiar, tratamos de restaurar el altar personal, tratamos de hacer su voluntad. Y si estamos dentro de su voluntad, la Biblia dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este fue un momento muy especial. A nosotros no se nos aparece un ángel del cielo, pero la presencia del Espíritu Santo es más mejor y más eficaz y efectiva que la presencia de un ángel. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que en realidad es la presencia del Espíritu Santo de Dios? Dice que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seríamos testigos. El dunánimis que habla la Biblia es un poder sobrenatural que cuando tú estás viviendo algo en lo físico, en lo emocional, y tú tienes esa comunión, pareciese que fue esa medicina que te dieron cuando tenías un dolor de cabeza. No es una medicina, pero al momento de que hace efecto, se te quita ese dolor de cabeza. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás clamando, en su momento el Señor te da paz. En su momento el Señor te da fortaleza. En su momento el Señor te da aliento. En su momento te da consuelo. Y esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él estaba en agonía. Oraba intensamente, fíjate. ¿Sí? La agonía nos hace que oremos intensamente. El estar en confort, en zona confortable, eso nos hace que tengamos una oración no tan intensa. ¿Sí? Entonces fíjate, si te pones a pensar, necesitaremos de agonías, de preocupaciones, de diferentes situaciones difíciles para orar de una manera insistente, rogando, intensamente. Tú ponte a pensar, ¿qué prefieres? ¿Tener una aflicción para orar intensamente o prefieres orar intensamente para que cuando venga una prueba estemos fortalecidos? Tú decides qué es lo que tú quieres. Tener una aflicción y orar intensamente o orar intensamente para poder estar firmes en el día de la prueba. ¿Sí te das la diferencia? ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Ahora, yo creo que lo entiendes. Cuando se levantó de la oración, dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. A causa de su tristeza, dice la Biblia. Como te digo, lo creemos, estaban tristes. ¿Pero por qué estaban tristes? Pero dijo esto, ¿por qué duermes? Levántense, oren para que no entren en tentación. Con esto quiero terminar. La prueba te va a refinar si eres creyente. La comunión te va a permitir que estés
firme en el momento de la tentación. El no tener comunión te está asemejando a una religión y va a ser como un regaño, un castigo cuando tú vives, ¿sí? Y eso es señal de que no hemos orado intensamente o de lo profundo de nuestro corazón, si lo quieres tomar así. Pero te recomiendo que podamos entender, Señor, clamarle y decirle, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y la voluntad de Dios es que tengamos comunión. Con esto quiero terminar. Levantémonos, no durmamos para que no caigamos en tentación. Levántate, como prediqué el domingo pasado, sé provocado porque eres del ejército del Señor y comienza a orar e interceder, pero también ten comunión con el Señor a solas. Ten comunión. La tristeza pasará, la aflicción pasará. Todo pasará, todo el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vivamos una vida de comunión, en arrepentimiento, porque la venida de Cristo Jesús está más cerca. Ponte a pensar, ponte a meditar. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de darnos cuenta si amamos el mundo y las cosas que están en él, o amamos al Padre. Si amamos, guardamos sus mandamientos. Jesús les dijo, orar para que no entren en tentación. Tal vez tú digas, no están en los mandamientos. Sí, no están. Pero la Biblia nos enseña que Jesús les dijo que oren. Es algo que nosotros debemos de entender. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Ora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos ante tu presencia. Y gracias por darnos la oportunidad de estar en esta mañana. Te agradezco, Señor, porque tú fortalecerás a la gente cuyo corazón persevera en ti. Te pido, Padre Celestial, por aquel que está pasando aflicción, por aquel que está pasando momentos difíciles, por aquella familia, Señor, que piensa que no hay esperanza y hay preocupación, Señor, por lo que ha de venir en cuanto a lo financiero. Señor, si cada uno de ellos confía en ti, y aunque esté en la aflicción, está clamando a ti, Señor, sabrá que es un tiempo de refinación. Pero, Señor, también tomamos una actitud de poder creer y confiar en ti, Señor, y tú no nos fallarás, tú no nos defraudarás. Tú eres fiel a tu promesa, Padre. Tú proveerás, Señor, tú darás, Señor, lo que cada uno necesita conforme a la necesidad. Tú suplirás nuestras necesidades con tus riquezas en gloria. Señor, te agradecemos porque eres lindo, eres hermoso, eres maravilloso. No lo decimos por solo decirlo, pero vemos tus maravillas y vemos tu fortaleza y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu santo nombre y te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú que sintonizas por primera vez y que estás escuchando esto, no te quedes fuera del reino de Dios. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados. En este sábado te recomiendo que puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Y si tú no lo habías hecho, yo te invito a que hagas esta oración de lo profundo de tu corazón. Que digas, Señor que estás en el cielo, te agradezco por haber dado a tu Hijo en sacrificio por mi vida. Estoy cansado de vivir una vida pecaminosa y necesito que tú, Señor, seas el que salves mi alma y deposites tu presencia en mi corazón. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que me aceptes como tu Hijo. Yo acepto el sacrificio de Cristo Jesús y declaro y confieso que el Señor es mi Señor y único Salvador. Señor, dame fuerzas para seguir en esta travesía y te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que me des la oportunidad de experimentar el vivir en tu reino. Se me hará difícil salir del mundo en el que vivo, porque estoy acostumbrado a vivir de esa manera. Pero Señor, ayúdame para poder hacer tu voluntad y vivir dentro de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si tú hiciste esa oración, yo te invito a que puedas dejarnos saber quién eres tú y que compartas tu necesidad para poder orar contigo. Es una bendición el poder interceder, pero también queremos conocer quién tú eres. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Este domingo, mañana, vamos a tener nuestro servicio a las 2 de la tarde. Si tú eres partícipe de la Iglesia Vida Nueva USA, te recomiendo que puedas tener jugo de uva, una galleta salada, porque vamos a participar de la cena. Si tú no lo tienes, busca algo solemne. No tratemos de hacer broma, mofa o lo que sea. Un jugo, una galleta. El Señor entenderá. Vamos a participar de la cena del Señor y participaremos aquellos que hemos bajado a las aguas del bautismo, que hemos hecho la voluntad de Dios, y que el Dios del cielo ponga en ti esa confianza de que lo hacemos en recuerdo hasta el día en el que Él venga. Por lo mientras debemos de mantenernos con nuestras lámparas encendidas. Que Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Prepara tu jugo de uva o otro tipo de jugo. No necesitas salir de tu casa. Cualquier otro jugo que tengas, una galleta salada, cualquier tipo de galleta, un pedazo de bolillo, ¿sí? Te recomiendo que estés listo mañana a las 2 de la tarde. Bendiciones, que Dios les bendiga y les fortalezca. Una bendición poder llegar a tu hogar.